Lo social y a lo cultural, además de tener obviamente esta élite porteña, esta oligarquía porteña que se había consolidado con este modelo económico, vamos a tener una generación llamada la generación del 80, una serie de escritores, pensadores, también hay algunos terratenientes del campo que van a pintores, músicos, las cuales van a seguir todos los lineamientos de Europa, las corrientes europeas, y los cuales van a tener como principal ideal la creación de una identidad cultural, de una historia. Con la llegada de una gran cantidad de inmigrantes al país, principalmente la educación argentina y esta generación del 80 lo que quería era incorporar a estos hijos de inmigrantes a esta nueva Argentina pujante. La historia obviamente va a tener un rol muy importante para poder contar nuestro pasado, el himno, la bandera, la recuperación del regimiento granaderos a caballo, por ejemplo, en 1903, el del regimiento de patricios, que no se había perdido, pero eran símbolos que estaban perdidos un poco perdidos en este periodo pujante. Especialmente el regimiento granaderos a caballo que había sido disuelto en 1826. En el caso del regimiento de patricios todavía existía en ese periodo. Algo también a destacar en esta generación de 1880 en adelante va a ser también la aparición de el Martín Fierro. El Martín Fierro es un poco más posterior, pero el gaucho como una figura preponderante, como el arquetipo del ser nacional. La llegada masiva de inmigrantes generó una situación muy incómoda a la oligarquía porteña, que no veía con buenos ojos a estos inmigrantes. Ellos venían a invadir al país, venían a quitar trabajo, venían a cambiar la fisonomía de ellos. Entonces esto no era muy agradable. Entonces el gaucho se convierte en esa figura libre, preponderante, que es únicamente el que estaba junto con su caballo recorriendo la pampa y lo único que lo podía detener era los cercos en el campo. También algo para destacar es, en cuanto a lo edilicio, es que la ciudad se transforma en una ciudad al estilo francés. Los pensadores, esta generación del 80 veía con muy malos, no veía con muy buenos ojos a todo el legado español que nosotros teníamos. España era el retraso, no era el progreso, era todo lo que nosotros no teníamos que volver a hacer. Es entonces que una gran cantidad de casas de este periodo van a ser convertidas en conventillos, la gran mayoría, y muchas van a desaparecer y van a aparecer a partir de fines del siglo XIX y con esta oligarquía porteña una serie de palacetes al mejor estilo francés, con reminiscencias obviamente italianas o inglesas, las cuales van a demostrar la riqueza que ellos tenían. Hoy en día muchos de esos palacetes han desaparecido, por ejemplo los que estaban ubicados en el barrio de Flores y en el barrio de Caballito, pero otros todavía los tenemos como el Palacio Errázuriz o el Museo de Arte Decorativo. La mayoría de las embajadas, como la embajada francesa, la embajada brasilera, la embajada italiana y, por ejemplo, la Cancillería, que es el Palacio Anchorena, y el Palacio Paz, que es hoy en día Museo de Armas y Círculo Militar de la Nación. También hay un cambio en cuanto a la relación que vamos a tener a partir de 1900 con España también. Sí, la generación del 80 al principio, muy al principio, vio con malos ojos. Cuando comenzamos un nuevo siglo y cuando estábamos por llegar a la primera década y se acercaba el centenario, una serie de escritores, que van a ser los llamados escritores del 10, o escritores de el centenario, van a pensar de otra forma, van a decir, no, España es ella nos ha legado el idioma, nos ha legado mucho, estamos aquí porque acá estuvo España. Entonces ellos no lo van a considerar algo negativo. Entonces deciden hacer una serie de, escribir una serie de libros, pequeñas historias, relacionando a España con la Argentina. En esta época va a aparecer todos los que son los sainetes,
en las cuales el inmigrante va a ser el protagonista y van a mostrar la vida del inmigrante en el territorio argentino. Eh, Algo que llamó la atención, obviamente en 1910, esta fiesta del centenario, con una gran cantidad de luz, de sistema eléctrico en la ciudad y con desfiles militares, con la recuperación de los cuerpos históricos y también de una gran cantidad de la unión nuevamente de los argentinos con los españoles, fue la llegada de la infanta Isabel de Borbón, la llegada de otros plenipotenciarios a la fiesta del centenario y imágenes donde representaban a España y a la Argentina como dos bellas mujeres tomadas de la mano, entrelazadas con las banderas de cada país. En cuanto a la situación educativa, Argentina tenía aproximadamente para 1914 un 90% de personas alfabetizadas. Estos números no son totalmente, no pueden ser tomados capaz como parámetros porque había muchísimas zonas de las provincias las cuales la gente era analfabeta. Pero aproximadamente a partir del censo que se tiene y algunos documentos históricos, se puede decir que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires había una gran cantidad de población que sabía leer y escribir. En cuanto a las mujeres también tenemos una serie de cambios, las primeras feministas, la mayoría anarquistas y socialistas, que siguen a la par a los cambios que están sucediendo en Europa y en los cuales tratan de lograr que la mujer vote, que la mujer participe en la política, en la economía, que vaya a la universidad. Esto va a ser muy complejo. Mujeres como Elvira Rawson de Lepiane, Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo, entre otras tantas, trataron de luchar por esto. Fue muy difícil. El voto recién va a llegar en la década de los 40, pero ellas fueron las iniciadoras, fueron las que trataron de lograr todo esto. Y en cuanto al voto, que mencioné, en 1912 tenemos la llegada del voto secreto universal obligatorio masculino. Los partidos conservadores se basaban en el clientelismo político y en el fraude. Esto supuestamente permitiría, o la idea de estos hombres de esta época era no permitir el fraude. Seguía habiendo fraude, pero era más solapado que el voto cantado, que era muy, pero muy obvio a quién se debía votar. Como dije anteriormente, la mujer recién en la década de los 40 va a poder votar. Este modelo se va a ver trunco, como lo había mencionado, a partir de 1916 con la llegada del radicalismo. Primero con la llegada de la Primera Guerra Mundial y después la llegada del radicalismo, que va a generar un cambio muy fuerte en la historia argentina. Bueno, esto igualmente lo vamos a volver a ver recién el año que viene, cuando nosotros veamos más historia argentina, directamente le dediquemos la materia a historia argentina y vamos a poder entrar en profundidad con todos estos temas. Lo que sí me gustaría, a partir de estos videos que fui subiendo y el video explicativo que le subí más temprano, es que ustedes lo pueden subir acá al Classroom o me lo pueden mandar por mail. Una reflexión sobre este periodo de la Argentina de 1880 a 1916. Los beneficios y los pros y los contras que ha tenido este periodo para el territorio argentino. Me gustaría que hagan una crítica aproximadamente de una carilla, mínimo 3 páginas. Y que traten de desplegar todo su crítica, su análisis crítico en este periodo. La semana que viene, esto traten de enviármelo en estos días. La semana que viene vamos a empezar con Primera Guerra Mundial ya. Y recién, si no cambia nada y no hay ninguna otra situación con la pandemia, nos veremos recién
el 16 de abril en el colegio. Así que chicos, bueno, cualquier duda me escriben a mi mail o en el Classroom o a mara.romero@colegiologosofico.edu.ar y que yo voy a estar conectada y cualquier duda que tengan no duden en consultarme. Bueno, les mando muchos besos, cuídense mucho, utilicen mucho alcohol en gel, traten de no salir de sus casas y nos vemos el jueves que viene. Les mando un beso. Chau, chau.